sigamos ahora con la exposición de Olimpia para cerrar esta parte de la diplomacia y volveríamos luego a los gobiernos. Creo que vamos a empezar y a cerrar con gobernadores y en el centro estuvo la diplomacia. Entonces, Olimpia va a hablar sobre Enrique Krill y su vida en el exilio. Adelante, Olimpia. Buenos días de nuevo a todos. Estoy, bueno, muy agradecida con la doctora Rosario y con la doctora Laura Muñoz por haberme invitado o por haberme aceptado a participar. Para mí es un honor estar compartiendo esta mesa con la doctora Marisa Pérez Domínguez, con usted, con la doctora Rosario, con la doctora Mónica Toussaint, y yo sí les voy a compartir una breve presentación. Eh, a ver, me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ah, de acuerdo. Ajá. Ahí. Okay. Ahí está. Sí, ahí está. A ver, un momento. Es que Ah, no, ya se regresó. sí, a ver, lo voy a hacer un poco grande. Oh, por Dios. Bueno, es parte de este experimento de las nuevas formas de Bien, ahí se. comunicarse. Ahí está, perfecto, muy bien. Ay, es que como que me saca. A ver, voy a intentarlo Sí. de nuevo y si no, voy a dejarlo ya por la paz. Ay, no, no, Ah, parece que no. ahí parece que vas a compartir ya. A ver, pues, ¿por qué? Es cuando quieres Ah, bueno, ampliar la ventana, cuando no se puede, ¿no? no, como que no se Pues mira, puede. está decorado con una banda amarilla, según veo yo, Sí, pero si quieres ponerlo ahí, bien, bueno, no está funcionando. Este, voy a dejar de compartir. Y bueno, me voy a tratar de centrar también en un texto que había preparado. Bien, esta presente ponencia se titula Enrique Krill y su exilio, ¿no? El objetivo de esta ponencia o de esta charla que estoy comenzando ahora es mostrar el desenlace de Enrique Krill enmarcado la situación histórica de México al momento del derrocamiento del régimen del general Díaz. Algunos de los objetivos pues son abordar los últimos días de este personaje en México, así como dar un seguimiento a las actividades que, que realizó o que desempeñó una vez que emprendió el exilio. Se trata de un acercamiento a la suerte que corrió Krill durante la coyuntura de la Revolución Mexicana y hasta la fecha de su muerte. Krill pues perteneció al grupo de operadores más cercanos al presidente Díaz, denominado los científicos, ¿no? Y dicho círculo político ejerció un poder real en la administración por medio de una eficiente red de relaciones, de una eficiente red clientelar, que como Jaime Álvarez menciona, Krill, al igual que otros miembros, conformaron estos vínculos que les permitió el acceso a posiciones estratégicas en el sector público y en el sector privado. Y también les permitió diseñar el marco legal para actividades nuevas, actividades económicas nuevas que le permitieran al régimen porfirista fomentar y consolidar el anhelado progreso. Algunos datos de nuestro personaje, de Enrique Krill, pues bueno, él un nombre bastante largo, José Enrique Clay Ramón de Jesús Krill Quilty. Nació en Chihuahua en agosto de 1854 y murió en agosto de nueva cuenta, pero de 1931 en la Ciudad de México.
Él, bueno, sus padres fueron un norteamericano, Reuben Krill, quien fungió como cónsul de Estados Unidos en nuestro país, y su madre fue Paz Quilty, de nacionalidad mexicana y que estaba emparentada con el historiador Carlos María de Bustamante. La educación que recibió Krill, la educación formal fue escasa, ya que únicamente cursó estudios primarios y a decir de Alfonso María Campos, uno de sus biógrafos, fue un profesionista autodidacta al que solo le faltó el título, ¿no? Krill se dedicó, además de estos estudios básicos, a ayudar en la tienda familiar debido a la situación económica que asolaba al país derivado del enfrentamiento de liberales y conservadores, de la guerra de reforma y de la intervención francesa. Entonces, esto nos da que la infancia de Krill haya coincidido con el triunfo de la República y por ende, pues con una difícil reconstrucción social del país, ¿no? Eh, la salida que encontró Krill, que encontró la familia, fue dejar la escuela para dedicarse al negocio familiar y al contrario de lo que se pudiera ver como una desventaja, la experiencia que adquiere a través de estas actividades lo convierten más tarde en uno de los científicos más fogueados en el mundo del comercio y pues de la industria, ¿no? Este manejo temprano también de las actividades económicas se le suma su matrimonio con la hija del gobernador Luis Terrazas, Ángela Terrazas Quilty, quien además era su prima cercana, y pues esto lo convierte en el business por excelencia del grupo científico, ¿no? La experiencia, pues, que había adquirido anteriormente le sirve mucho para las oportunidades que llegan a través de su política. Y pues de esta manera tenemos a un joven Krill de 26 años que ya está vinculado con el clan de los Terrazas, ¿no? Y que más adelante, en 1903, se va a convertir en gobernador interino a raíz de la alternancia del poder político en Chihuahua. Luis Terrazas, suegro, deja la gobernatura en manos de Enrique Krill. Obviamente esta decisión es tomada desde el Palacio Nacional y pues evidencia además que nuestro diplomático se convierte en un hombre influyente y en un político de alto perfil. Cabe mencionar también que, bueno, anteriormente Krill ya había desarrollado algunos otros cargos políticos, cargos administrativos, como entre 1881 y 1887 fue regidor y fue síndico en el Ayuntamiento de Chihuahua. Estuvo, al momento que ejerce como gobernador, al frente de un proyecto que vincula la economía chihuahuense con regiones clave, ¿no? Clave en México, tanto en México como en Estados Unidos. Es a partir, bueno, de esto, de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando el norte, el noreste de México, se configura como una región protagónica por el desarrollo económico que está teniendo, ¿no? Comienzan, por ejemplo, las operaciones del ferrocarril central mexicano, que une Ciudad Juárez con la Ciudad de México, pero también se da el impulso o la fundación de centros bancarios que van configurando una nueva, las estructuras económicas financieras de México, ¿no? Y estamos hablando, bueno, del Banco Central Mexicano y el Banco Minero de Chihuahua, de los que Krill era fundador, accionista y que, bueno, integró el comité de dichos centros bancarios y de esos y de muchos más, ¿no? Pero aparte tenemos que en 1907, durante su segundo periodo de gobernatura, es nombrado o es designado embajador de México en Estados Unidos. Este diplomático, bueno, a partir de que es nombrado, se dedica, o bueno, se le designa de esa manera para resolver objetivos prioritarios. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios? Algo que ya había comentado la doctora Rosario, ¿no? El combate a los opositores de Díaz. Tiene bajo su coordinación el aparato consular, echa mano de eso y se convierte en un hombre necesario para la Cancillería.
su nombramiento pues se da expresamente para perseguir a los grupos de detractores y además recordemos que en este momento Chihuahua se empieza a convertir como en el foco rojo, ¿no? De la frontera por la oposición que comienza a manifestarse y bueno, Krill asume la tarea de identificar, de actuar contra los sediciosos y pues para ello no se escatimen recursos, ¿no? Ya había también mencionado la doctora Rosario, se acercan a la agencia Furlong y pues se comienza un contexto, bueno, se trata de detener o de pacificar la frontera, de detener la movilización de los disidentes, del tráfico de armas y de la introducción clandestina de propaganda magonista. La gestión de Krill, pues como vemos, se inscribe en un escenario muy complejo de las relaciones bilaterales. Participa en otras gestiones como mediador en el conflicto centroamericano de 1908, participa como delegado de México en la Conferencia de Paz en Washington en 1907, en 1909 también participa en el asilo político al expresidente nicaragüense José Santos Zelaya y estas acciones nos permiten ver a Krill o identificar a Krill como un hombre influyente y un político de alto perfil, ¿no? Pero también nos permiten ver que en 1910 Krill se convirtió en un ejemplo de lo veleidosa que puede ser la fortuna y en lo rápido que cambian las condiciones para un personaje político. Es por eso que cuando sobreviene el estallido revolucionario, la élite surgida de la Revolución Mexicana personifica en los científicos todos los males del país y los asocia con todos los aspectos negativos. Enrique Krill, en este caso, pues se convirtió en uno de los personajes más atacados. Algunas de las razones por las que consideramos que no son las únicas, ¿no? Pero que de momento llegan, reflexionamos sobre eso, es, bueno, primero los bienes cuantiosos que poseían, ¿no? Que eran pues codiciados por un grupo revolucionario o por un movimiento revolucionario que necesitaba recursos para seguir financiándose. Su gestión como gobernador lo coloca en una situación de mayor exposición, sobre todo también a raíz de algunas políticas que implementa en Chihuahua, que si bien abonaron al progreso material, pues también tuvieron costes sociales significativos y que le generan una imagen negativa. Y pues Krill, al igual que otros connotados porfiristas, en este momento son admirados en el extranjero, pero son vistos como grandes reformadores, pero al interior del país o la mayoría de la población los ve, bueno, son odiados por los revolucionarios, evidentemente, pero las clases sociales menos favorecidas los ven como un símbolo de la dictadura, ¿no? Y y eso sí, que bueno, eh, viene el estallido de la revolución y la mayoría de estos porfiristas se empiezan a expatriar por distintas razones y en distintos momentos. Sobre esto ya ha abordado un artículo bastante bueno la doctora Marisa Pérez Domínguez, donde explica los procesos de exilio, autoexilio de estas clases porfiristas, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Algunos prolongan su estancia en México hasta que las circunstancias se los permiten, y ese es el caso de Krill. Él se queda en México hasta aproximadamente 1914 y bueno, a partir del golpe militar de Victoriano Huerta, que es en 1914, bueno, se da un verdadero exilio, ¿no? Un verdadero éxodo, cuando este movimiento revolucionario se radicaliza. Pero bueno, desde 1911 la campaña de prestigio contra Krill ya se había intensificado. La familia Krill aún así seguía principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Era uno de la familia Krill era una de las recurrentes
que visitaban algunos teatros, como el Teatro Ideal en la Ciudad de México, y allí una esposa de un diplomático mexicano, de un diplomático estadounidense que está en nuestro país, ve a la familia y se encuentra a Krill, ¿no? Abro cita para hablarles como un poco del aspecto que Krill tenía en estos momentos. Y dice Edith O'Shaughnessy, ajá, abro cita. Ayer vi al señor Krill en su carruaje. Su rostro estaba hundido y ceniciento, y estaba acurrucado en un rincón del carruaje, con el pelo blanco de unas pocas semanas atrás. Él y su familia lo han perdido todo a manos de los rebeldes. Efectivamente, cierro cita, perdón, efectivamente, para este momento, la familia Krill había tenido una pérdida de aproximadamente 6 millones de pesos. También es en este año, en 1913, cuando, bueno, pues las reuniones y la celebración de las fiestas en la Quinta Carolina se ven interrumpidas, cuando, bueno, los villistas amagan a la familia Terrazas abandona el Estado y un año después, en los primeros días de 1914, la familia Krill también decide ir al autoexilio, ¿no? Obviamente esto es a raíz de un recrudecimiento de la violencia, y el chihuahuense, cuando toma esta determinación, aún le escribe a su hermano, ¿no? Abro cita. Yo estaba resuelto a no salir de México. Me parecía entonces que era mi deber hacerle frente a la situación con todos sus peligros, para defender hasta donde fuera posible los intereses del Banco Minero y de las casas comerciales de mis hijos. Como ya les mencionaba, para este momento ya los Krill tienen una pérdida cuantiosa de dinero. Y en efecto, en agosto de 1914 sale del país, toma la ruta que tomaban estos exiliados, que es Veracruz, una escala en La Habana, y posteriormente en septiembre retoma su viaje hacia Los Ángeles. Se establece en Los Ángeles, y una vez establecido en Los Ángeles, con algunos problemas ya de salud, le escribe a Porfirio Díaz. Le escribe, abro cita: no puedo resignarme a la gran desgracia que ha sufrido nuestro país, a la ingratitud del pueblo mexicano, a la enorme injusticia, a la deslealtad de algunos hombres y a tantas cosas que han pasado en este país, tan inexplicables, tan inesperadas, tan inútiles y perturbadoras como un terremoto que en un instante destruye el trabajo de muchos años. Como puede verse, este aislamiento y desolación pues fueron sentimientos que embargaron a Krill, y pues no solamente a Krill, sino a otro grupo de exiliados, quienes, aunado a este fracaso personal, se suma el fracaso colectivo como grupo, que no supo hacer frente a este proceso revolucionario. Alan Knight, por ejemplo, señala que estos porfiristas eran capaces de negociar contratos, de litigar, de jugar polo, de engalanar fiestas, pero no eran capaces de sofocar una rebelión. Es por eso que, bueno, el exilio voluntario de Krill se da, ¿no?, en Los Ángeles, y a partir de ese momento conforma una vez que acepta su condición de refugiado político, se incorpora a una nutrida comunidad de emigrados que radican en Estados Unidos y que, bueno, están proscritos por el régimen revolucionario, de manera que es lógico que intentaran una contrarrevolución. Es así que, bueno, en febrero de 1915 se reúne con Victoriano Huerta en Barcelona, en España, y sobre esto habla Eric Landeros en un intento del regreso de Huerta. Y bueno, se reúne con Victoriano Huerta en Barcelona. El objetivo pues es convencer a Huerta de encabezar el movimiento contrarrevolucionario. Le ponen todas las condiciones favorables. Sin embargo, Huerta como que lo duda. Hay otra nueva reunión en abril de 1915, pero esta reunión se celebra en Nueva York. En esta ocasión, además de Enrique Krill, está presente José Delgado y Abraham Ratner, el primero dedicado al negocio de armas en Nueva York, y el segundo dueño de la Tampico News Company,
una empresa que importa a México maquinaria para la fabricación de armas. La prensa mexicana en este momento comienza a hablar sobre que en la zona fronteriza había grupos de exiliados mexicanos y se les atribuía a estos mexicanos un papel importante en la organización de una contrarrevolución. Casi, bueno, para ir cortando porque se me está acabando el tiempo, la muerte de Huerta, que llega en 1916, pues deja a estos exiliados, a decir de García Diego, el mayor caudillo militar, y pues prácticamente cancela, ¿no?, la participación colectiva de contrarrevolución. Esta situación hace mella en el estado de ánimo del chihuahuense, quien pues durante su exilio mantiene distinta correspondencia, la que he revisado, y me encontré una carta en la que habla de manera nostálgica de su estancia fuera del país en los siguientes términos, abro cita: me duele correr el velo y presentar desnuda la situación. Hay muchas heridas que están lejos de cicatrizar y me duelen mucho. He perdido todo lo que tenía. Mi nombre ha sido ultrajado y mi reputación destrozada. He tenido que vivir en este país con mi familia por más de 6 años como refugiado. En los últimos meses ha habido en México alguna reacción favorable. Todavía no se consolida, pero hay algunas esperanzas. A los mexicanos se les permite volver a la patria y lo deseo mucho, pero me parece prudente esperar algunos meses antes de determinar alguna resolución. Cierro cita. La reacción política favorable de la que hablaba Krill, pues correspondía a la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia, y con esto se marcaba un aparente cese de la violencia, ¿no? Krill regresa a México en 1920 y comienza el rescate de sus propiedades. A su vuelta al país, se incorpora nuevamente a las actividades de las sociedades científicas a las que había pertenecido, y además de sus actividades comerciales comienza a dedicarse a trabajar en escritos, ¿no? La carrera de Krill, ya para ir cerrando y a manera de conclusión, la carrera de Krill durante el porfiriato, la revolución y sus secuelas refleja un patrón de comportamiento de las élites en el Estado mexicano. En la medida de lo posible, estas élites trataron de adaptarse, porque precisamente tenían vínculos en el viejo régimen y con el gobierno emanado de la República. Krill fue uno de los científicos más atacados, y a pesar de que se le devolvieron sus propiedades y se le permitió volver al país después del exilio, en el camino perdió algo que perdieron la élite porfirista, ¿no? Y algo que era muy importante para ellos, pues que era su reputación ante la sociedad, ¿no? Y ya como comentario final, he estado siguiendo alguna información sobre una colaboración no oficial entre Krill y el gobierno de Obregón, y era que obviamente nos daría para otra ponencia más, ¿no? Pero pues que nos mostraría, ¿no?, esta vínculo indisoluble, no indisoluble, este vínculo que hay de estos personajes con el viejo régimen y con el gobierno emanado de la revolución, que pues luego nos da algunos visos de que efectivamente era así. O sea, en qué momento a un señor tan atacado y tan perseguido se le regresan durante el gobierno de Obregón las propiedades incautadas, y además recibe una compensación financiera, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo mi participación. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, muchas gracias, Olimpia. Y sí, esto da para otros caminos, justamente para analizar, examinar la pervivencia de ciertos grupos o su reconfiguración en el periodo posterior a la Revolución, que es un tema pues que todavía venimos jalando, creo yo que hasta, y las prácticas que esto tuvo, lo venimos jalando hasta la actualidad.